100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Hoy quiero cantar para mi gente, por sus vidas celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanzar, libre se siente, como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para que alcancemos por la libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Caminemos por la Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy tendremos un tema dedicado a los asuntos relacionados con la memoria. Entre ellos hablaremos un poco sobre lo que ha sido el Centro Nacional de Memoria Histórica y sobre lo que han sido dos informes muy representativos en la historia nacional. El informe del Basta Ya, realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, y un informe de la Comisión Histórica de las Víctimas del Conflicto, desarrollado por una serie de académicos en el marco de los diálogos de La Habana entre el gobierno nacional, presidido en su momento por Juan Manuel Santos, y la entonces guerrilla de las FARC, hoy partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Escuchábamos al inicio del programa la canción Un Paso hacia la Paz, una canción dedicada a la paz en la que se unieron las voces de distintos artistas colombianos: Juanes, Fonseca, Andrés Cepeda, Carlos Vives, Andrea Echeverry, Totola Momposina y otros que cantaron a la paz en su momento, en este ambiente en el que en el año 2016 y 2017 pues se hicieron las firmas de los acuerdos y se transitó en muchos de los momentos históricos del país hacia esos escenarios de paz. Vamos a entrar un poco en materia entonces y vamos a comenzar hablando de lo que es el Centro Nacional de Memoria Histórica. Para ello vamos a escuchar primero la voz de el entonces director Gonzalo Sánchez, quien en el año 2018, en una entrevista en el programa Pregunta a Yamid, decía lo siguiente sobre el nacimiento del Centro de Memoria y el impacto de este lugar. El Centro Nacional de Memoria Histórica es creado en el marco de la Ley de Víctimas, que crea tres instituciones: el Centro de Memoria Histórica, la Unidad de Víctimas, así llamada directamente, y la Unidad de Tierras, que fue entrevistado precisamente aquí por usted, el director. Que se originó en el proceso de paz. Sí, devino en el proceso de paz. Y a decir la verdad, voy a comenzarle con esta reflexión. Cuando nosotros comenzamos a trabajar Grupo de Memoria Histórica 2007, esto tiene un antecedente largo, 2007 lo hicimos con ese sueño, con esa expectativa. Vamos a iniciar este proceso de esclarecimiento de lo que ha pasado en este país, para que cuando sea posible una negociación, tengamos andado un camino muy importante que normalmente se reconoce como una tarea a emprender después de los acuerdos logrados. ¿Me explico?
Normalmente después de los conflictos se crean las comisiones de la verdad, las comisiones de esclarecimiento. La particularidad del caso colombiano es que creó todo un andamiaje institucional, no solamente del Grupo de Memoria Histórica, que lo refiero desde el 2007, sino estas 3 otras entidades en el marco de la Ley de Víctimas que han estado andando. O sea, que lo que hemos generado en esclarecimiento, en reparación, en identificación de dimensiones del conflicto es tremendo y es un sello distintivo muy importante. Quiere decir que esta sociedad tempranamente asumió la tarea de mirarse a sí misma en su tragedia. Escuchábamos ahí entonces la voz de Gonzalo Sánchez, pero hoy también queremos un poco hablar de ese centro y dándole la bienvenida al profesor Iván Ríos, le queremos preguntar, profe, ese centro que hoy conocemos como Centro Nacional de Memoria Histórica que mencionaba el profesor Gonzalo Sánchez, tiene unos antecedentes particulares. ¿Cuáles son esos antecedentes del centro? Con el cordial saludo a la audiencia, en medio de este escenario de conflicto y guerra prolongada, existió la necesidad de consolidar un mecanismo que permitiera garantizar el derecho de las víctimas y la participación en los procesos judiciales, el seguimiento y la verificación de los procesos de reincorporación, de desmovilización, además de garantizar el cabal funcionamiento de la institución en los territorios. Se crea, mediante la Ley 975 del 2005, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en donde en su artículo 50 y el artículo 51 se describe la naturaleza y las funciones que este organismo iba a cumplir. Vale decir acá también que esa Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación fue dirigida por aquel entonces por Eduardo Pizarro León Gómez, un reconocido académico colombiano, hermano de Carlos Pizarro, reconocido líder de la guerrilla del M-19. Y es muy importante mencionar que estos fueron los antecedentes porque esa ley 975, aunque muy criticada, pues avaló la idea de crear este centro y vale decir que este centro reseñó distintos informes y construyó una serie de material que sirvió tal vez como un primer insumo para lo que hoy venimos hablando a partir del tema de la memoria histórica. Profesor Iván, ¿podemos hablar de algunos de esos informes que realizó esta comisión? Claro que sí. Entre sus alcances, digamos que el primero, el que consolida y valida su actividad y su trabajo, es el primer informe de memoria histórica acerca de la masacre en Trujillo Valle, que lo denominaron Trujillo, una tragedia que no cesa, en el 2008, en donde además de la descripción de los hechos se hace el análisis de las problemáticas del agro y el narcotráfico en el departamento, además de que señala las deudas del Estado con la reparación de las víctimas y en materia de derechos humanos la participación y los alegatos de la ONU y otras entidades nacionales e internacionales. Asimismo encontramos una gran producción bibliográfica con estudios historiográficos entre el 2009 y 2010 fundamentalmente, en los que se destacan el despojo de tierras y territorios, aproximación conceptual, las memorias en tiempos de guerra, repertorio e iniciativas, la masacre del Salado, esa guerra no era nuestra, y digamos que el más destacado en la materia de conflicto y tierras, La tierra en disputa, memorias del despojo y resistencias campesinas en la costa caribe entre 1960 y 2010, publicado en este último año. No podemos dejar de mencionar acá también dos informes bastante importantes y que han hecho mella o se han convertido en un hito en todo este trabajo de memoria, que son el informe sobre la masacre de Vallaportete, en el que se menciona sobre todo la violencia ejercida contra las mujeres guayú, y también el informe relacionado con la masacre de Bojayá, esa aterradora masacre cometida por grupos paramilitares y también por grupos de las FARC, que en su combate pues generó una tragedia a la población civil. Pero en la historia de este organismo pues se ha transitado, y con la ley 1448, como ya decíamos ahorita o escuchábamos al profesor Gonzalo Sánchez cuando mencionaba en su intervención en la entrevista de Yamid Amad, cambia un poco la concepción de este centro nacional, y la nueva ley, la 1448, da otra concepción o da al menos un avance. ¿Qué es lo que pasa con esa nueva ley, profesor Iván? Claro, aquí ya nos encontramos en una coyuntura de cambio de administración, y con esta ley entonces ya se le da un afianzamiento institucional a esta comisión y sus funciones, y se crea entonces el Centro Nacional de Memoria Histórica adscrito al Departamento de la Prosperidad Social, en donde además de las funciones que ya habíamos señalado, se enfoca fundamentalmente en la reconstrucción de la memoria histórica, la descripción del conflicto, la reivindicación de los derechos humanos y el cumplimiento del derecho internacional humanitario. En todo ese marco pues siguen los informes que se desarrollan del Centro Nacional de Memoria Histórica,
Uno de ellos, tal vez el más importante, el Basta Ya, del que hablaremos ahora en unos minutos, y también una serie de informes sobre líderes, sobre la historia incluso de movimientos guerrilleros como las FARC y su relación con la población civil, trabajos dedicados al desplazamiento, la violencia contra los periodistas, la violencia sexual y otros tipos de informes. Todos ellos ustedes, nuestros oyentes, los pueden leer y descargar en la página del Centro de Memoria Histórica. Y para cerrar un poco este primer eje en el que nos hemos involucrado, hay un tema muy interesante y es el asunto relacionado con los museos de la memoria. Profesor Iván, ¿qué es eso del Museo de la Memoria, o al menos el mandato que se pide, y por qué se dice que el Museo de la Memoria o Casa Museo de la Memoria de Medellín es como el hito que inicia todos estos temas? De acuerdo con el profesor Isidro Pérez López, podemos encontrar que los museos en esencia son ese testimonio que se convierten en santuarios del origen y la evolución de los seres humanos y de su relación con el medio. Y particularmente para el caso que nos convoca hoy, el Museo de la Memoria, el Museo Nacional de la Memoria, tenía el propósito de narrar y ser punto de encuentro de esas versiones sobre la violencia y ser testimonio material de esa experiencia vivida. Y es por eso que entonces ya encontramos un antecedente primario que es desde el 2006 que empieza a gestarse el Museo de la Memoria en la ciudad de Medellín como un proyecto para tener evidencia de eso que ha ocurrido, y finalmente encuentra asidero en el Acuerdo Municipal 045 y abre sus puertas finalmente en el 2013. Todo esto a partir de lo que estipula la Ley 1448 del 2011, donde convierte el Museo Nacional con funciones de reconocer y dignificar las víctimas y esclarecer lo que ocurrió hasta ese momento. Es un grupo de personas que saben sobre esos temas convocados por la Mesa de Diálogos de La Habana para definir las responsabilidades de las partes en el conflicto social y armado. Son 12 expertos y 2 relatores, todos académicos que han trabajado este tema en su vida profesional. Cada experto entregará un informe que debe tocar en síntesis y con profundidad los siguientes puntos. 1. Los orígenes y las múltiples causas del conflicto. 2. Principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia del conflicto. 3. Los efectos e impactos más notorios del conflicto sobre la población. Estos informes podrán incluir nuevos hallazgos y puntos de vista que contribuyan al esclarecimiento y mejor comprensión de los fenómenos que analizan. 2 o más expertos pueden asociarse, si así lo desean, para hacer informes conjuntos. Luego los relatores harán un informe general, síntesis de los informes de los expertos, que debe reflejar tanto los consensos como los disensos y la pluralidad de visiones de los expertos. El informe síntesis que surja de los informes de los expertos contribuirá a mostrar con mayor objetividad la complejidad del contexto histórico del conflicto. Y debe ser fiel a los documentos entregados por ellos. La Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas no sustituye el intercambio de la mesa de diálogos con las víctimas. Tienen hasta 4 meses para entregar el informe. Escuchábamos una referencia de la Radioteca sobre lo que fue la Comisión Histórica de La Habana, o la Comisión Histórica de las Víctimas del Conflicto, como también fue llamada. Esa comisión fue bastante importante porque de alguna manera pues se consolidó en los últimos años también como un ejercicio académico para pensar la historia del conflicto. Dándole la bienvenida al profesor Wilmer. Profesor, cuéntenos un poco cómo se organiza inicialmente esa comisión. Se organiza en el escenario de los diálogos de La Habana el 5 de agosto de 2014, en el que el gobierno de Santos y las FARC-EP designan algunos académicos, son 14, para que hagan un texto que responda a 3 preguntas. ¿Cuáles son las causas del conflicto? ¿Por qué se ha perpetuado? ¿Y cuáles son sus consecuencias en la población civil y en la sociedad en general? Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Vale decir acá que los 14 académicos mencionados por el profesor Wilmer fueron 7 elegidos por el gobierno y 7 elegidos por la entonces guerrilla de las FARC. Profesor, háblenos un poco de algunos de esos académicos, quiénes estaban en un lado y quiénes estaban en el otro. Sí, el gobierno designó a Gustavo Duncan, a Jorge Giraldo, a Daniel Pecó, a Vicente Torrijos, a María Emma Wills y a Francisco Gutiérrez Sanín,
mientras que las FARC sugirió a académicos como Darío Fajardo, Sergio de Subiría, Alfredo Molano, Javier Giraldo, Jairo Estrada y Renan Vega Cantor. Vale decir acá que esos académicos tuvieron, por decirlo de alguna manera, un tutor o una persona que fuese entonces en aquel momento el relator. Por los sugeridos por el gobierno estuvo Eduardo Pizarro León Gómez, de quien ya hablábamos ahora, y por los sugeridos por las FARC estuvo el profesor Víctor Moncayo, académico reconocido y es rector de la Universidad Nacional. Ellos hicieron finalmente una especie de informe conjunto o también denominada relatoría. Es un informe que tiene más de 800 páginas, son 14 artículos y ya como el profesor lo mencionaba muy bien, pues hay distintos académicos con distintas preguntas y con distintas respuestas que se dieron en su momento. El informe fue en algunos escenarios muy criticado porque de hecho fue un informe construido de manera particularmente unánime, pero de manera individual. Al parecer los académicos no se reunieron entre ellos, sino que cada uno entregó su informe, luego esto se compiló y curiosamente pues no hubo como un debate alrededor de eso. Profesor Wilmer, de pronto puede contarnos en relación con algunos de esos informes cuáles pueden ser particulares o si hay algunos dedicados y que de alguna manera puedan tener algún debate interno. Sí, el de María Emma Wills habla de 3 nudos de la guerra en Colombia, porque hay que tener en cuenta que ella considera que esto viene del siglo XIX, que con las 9 guerras civiles se constituyó una debilidad institucional del Estado en donde al rival político se le vio como un enemigo al que había que aniquilar. Y también ella habla de los reclamos no reconocidos a los campesinos y también de los problemas regionales que generaron problemas como el centralismo y el federalismo. Y por otra parte, Gustavo Duncan tiene una hipótesis bastante polémica porque él considera que el conflicto no se debe tanto a la exclusión, sino que es más bien una pelea por el poder político, económico, pero no por la ideología en sí. Y también es muy interesante la perspectiva de Jorge Giraldo, quien considera que han sido muy importantes los intelectuales, los medios de comunicación y algunos sectores del clero para fortalecer la guerrilla y su ideología. Y él considera que el conflicto armado colombiano también se ha debido a una precaria situación de las Fuerzas Armadas, a una baja inversión en seguridad, a un recelo a las élites económicas para pagar impuestos y a no querer modificar el modelo agrario, también obviamente a la aparición del narcotráfico, del paramilitarismo e igualmente a una actitud arrogante y ofensiva de las guerrillas. Y también en este mismo contexto, Vicente Torrijos considera que la guerrilla ha exagerado el discurso de la exclusión para perpetuar su lucha. Sumado un poco a esos informes que muy bien reseña el profesor Wilmer, vale decir acá que aparecen también informes donde el tema gira alrededor de la tierra, como el caso del profesor Darío Fajardo, y de alguna manera pues se menciona este tema como transversal y coyuntural en la historia del conflicto, o también informes como el del profesor Renan Vega Cantor, que hace una referencia a cómo el impacto extranjero, específicamente de los Estados Unidos, pues tuvo un impacto grande en el conflicto. Y vale también acá hacer mención de un informe como el de Alfredo Molano, que podríamos decir retoma esa idea de que el conflicto es de largo aliento, de vieja data, y empieza a hablar desde los años 20 un poco de esas luchas obreras y sociales. Con esto también un poco ponemos como en discusión la idea de plantear esa fecha de cuándo comienza el conflicto colombiano y que de alguna manera pues acá también en este informe generó debate. Profesor Wilmer, algunas conclusiones generales y que de alguna manera también podamos decir qué impacto generó ese informe para cerrar este apartado. Es muy interesante la lectura que hace cada uno de los académicos, porque por ejemplo los académicos que fueron elegidos por las FARC tienden a ver las causas del conflicto en las élites, en la debilidad del Estado, en el papel imperialista de Estados Unidos, por ejemplo el problema agrario. En cambio,
los académicos que fueron elegidos por el gobierno de Santos tienden a ver problemas más en la guerrilla, que la guerrilla exagera la exclusión, que la guerrilla se financia con el narcotráfico, que la guerrilla también busca fines económicos y no tanto políticos, y que por eso aplica prácticas terroristas. Por lo tanto, vemos cómo la historia es una pelea ideológica en donde, dependiendo el pensamiento y la orientación, se cuentan unos hechos más a favor de unos o más en contra de otros. La premisa fundamental sobre la que se apoya el informe general Basta Ya, y es que ni por convicción ni por mandato es verdad oficial. Lo que está escrito aquí, y lo que ustedes leen y lo que discutimos hoy, tiene como propósito el debate público de la memoria, la pluralidad de las voces, que es parte de la visión y de la misión del Centro Nacional de Memoria Histórica, promover el debate. Entonces, bienvenido al debate cuando terminemos la sesión, y nunca renuncien en todas las sesiones que vean a esa posibilidad de interpelación crítica, de debate, de posturas distintas, porque ese era el espíritu del Basta Ya. Cuando hablamos de las características del conflicto armado en Colombia, lo primero que tenemos que tener en cuenta en este conflicto es que es un conflicto que es una primera característica, su prolongación. Uno puede discutir desde dónde empieza. Lo que nadie discute es que mínimo son 5 décadas o pueden ser hasta 6 décadas. Y cuando uno mira ese tema de la prolongación del conflicto, es necesario empezar a buscar elementos interpretativos de esa prolongación y desterrar algunos lugares comunes o por lo menos controvertirlos. La gente piensa que porque ha sido un conflicto prolongado, automáticamente asume que entonces nada ha cambiado y que eso explica la prolongación. Y en el caso colombiano, como vamos a ver ahora, es un conflicto con una serie de características en donde la primera que se destaca es precisamente que mucho ha cambiado, ¿no? Que es un conflicto profundamente cambiante, ¿no? A pesar de su prolongación. Y eso es un gran desafío porque lo obliga a uno a estar pendiente permanentemente en el análisis histórico, a tratar de examinar por qué, si está cambiando el contexto en el que se desenvuelve el conflicto, por qué el conflicto se prolonga o por qué el conflicto se mantiene. Escuchábamos la voz de Andrés Suárez, uno de los investigadores del Centro Nacional de Memoria y quien fuera tal vez uno de los principales escritores del informe Basta Ya. Un informe bastante particular que tiene como antecedente un poco, podríamos decir, referencias del continente, aunque el informe del Basta Ya no fue pensado como un informe de Comisión de la Verdad, podría decirse que tiene como su imitación o su emulación en lo que sería el informe de la CONADEP de Argentina llamado Nunca Más, para la búsqueda de los desaparecidos. Este informe es bastante curioso porque podríamos decir que tras ese informe de los 60 de la violencia en Colombia, pues el informe del Basta Ya, que es un imperativo, como decir paren ya, es lo que el Centro de Memoria Histórica entrega para mostrar que en el país se han dado víctimas, aproximadamente 220.000 víctimas del conflicto, y empieza a detallar en sus capítulos cada uno de los distintos crímenes y cada uno de los hechos victimizantes que el conflicto nos ha dejado. Es bastante importante decir que el informe fue muy bien recibido, pero además también recibió muchas críticas. Algunos consideraban que la época que estudió el informe, que comenzó en 1958, no era la época plena porque faltaban los años anteriores. Eso fue un debate, sobre todo la elección de la fecha. Sumado a eso, pues vale decir que algunos académicos consideraron el informe como sesgado y otros vieron en el informe una posibilidad de resarcir y reparar simbólicamente a las víctimas. De hecho, el Centro Nacional de Memoria Histórica hizo un evento en el que entregó oficialmente al presidente Santos el informe y se hizo entrega simbólica a muchas de las víctimas. Vale decir pues que el informe es un informe bastante amplio en el que uno puede encontrar particularidades. Por ejemplo, en su capítulo 1 se puede encontrar de manera detallada los distintos tipos de violencia que se han ejercido en el conflicto colombiano. Podemos encontrar también una serie de informes donde se habla ya directamente de las víctimas, sobre todo de figuras como las mujeres, los niños, los adolescentes, la población afrocolombiana y la población
LGTBI. También encontramos otro capítulo que es bastante interesante, titulado Memorias, la voz de los sobrevivientes. Este quinto capítulo es una reflexión de memoria, específicamente para hablar de la dignidad de las víctimas y los sobrevivientes, y aparecen una serie de relatos bastante dolorosos, pero que de alguna manera pues también son relatos de resistencia a crímenes como el desplazamiento, la desaparición forzada y otro tipo de delitos que se cometieron a lo largo del conflicto. Y vale mencionar que en su parte final el informe tiene una serie de recomendaciones. Aclaramos nuevamente que aunque no es un informe de una comisión de la verdad, dedica un apartado a recomendar una serie de situaciones para que el ente público responda ante las víctimas, y al final aparece un listado en los que se lee los distintos o las distintas condenas que ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano. Al día de hoy el informe del Basta Ya, pues el cual ustedes pueden descargar de la página del Centro de Memoria Histórica, pues tiene también una cátedra, ha hecho recorridos por distintas partes del país siendo reseñado, y de alguna manera pues se ha convertido y ya es hoy un insumo de obligatoria lectura para los académicos y para las futuras generaciones, para que comprendan qué fue lo que nos pasó y que, como dice el título, basta ya de violencia y paremos y pasemos la página y empecemos a vivir escenarios de paz. Con eso entonces, y todas estas reflexiones que hemos tenido hoy sobre estos tres interesantes temas, terminamos nuestro programa del día de hoy. Los dejamos otra vez con la canción con la que iniciábamos este programa, Un Paso hacia la Paz, y los esperamos en una nueva emisión de su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a los profesores que nos acompañaron hoy en la mesa, a Jorge Benjumea en el máster. Hasta pronto. Hoy quiero contarle al mundo entero que mi pueblo es corazón de mucho sentimiento, que ha sufrido el desamor de tanto tiempo y ahora se volvió canción que busca un nombre nuevo, y volvernos a encontrar, recordarnos del ayer, el momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Caminemos por la paz. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.